¿Cómo se encuentran? Así es, gloria al Señor. Vamos a Jeremías, capítulo 6. Amén. Amén. Jeremías, capítulo 6. Me dice amén cuando lo tiene. Veo hojitas pasando todavía. Amén. Gracias, Diosita. Vamos a leer el verso 16. Es muy conocido por todos. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con mucho respeto. Dice la Escritura, así siguen pasando hojas. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Rey. Yo te doy gracias por permitirme entrar al lugar santísimo, y te pido que me uses como un canal de bendición para que tus hijos, que son mis hermanos, y yo salgamos de este lugar diferente de como entramos, exhortados o aconsejados por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Qué tremenda la respuesta de ese pueblo a un mandato de Dios, a un mandamiento de Dios, a un decreto de Dios, porque dice, así dijo Jehová. Y cuando la palabra de Dios dice, así dijo, se convierte en un decreto, se convierte en una orden, no en un consejo, no en una petición, sino en una orden de Dios. Así dijo Jehová. ¿Y qué está diciendo el Señor? Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La preocupación, si se puede decir preocupación, de Dios siempre ha sido salvar nuestra alma. Siempre ha sido que nuestra alma vuelva nuevamente de donde salió, del reino de los cielos, y no tome un camino equivocado que se llama infierno. Entonces Dios siempre se ha preocupado por nuestra alma. Entonces aconseja, le da una orden a este pueblo, le da un decreto a este pueblo, y la respuesta de este pueblo es: no andaremos. No andaremos. ¿Qué dice el pueblo en el 2026? No andaremos. ¿Está respondiendo igual? Estamos respondiendo exactamente igual. Dios aconseja, Dios dice, Dios decreta, Dios da la orden, y el pueblo dice, no andaremos. No me interesan sus mandatos. Déjeme vivir la vida. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, y voy a leer para usted Mateo 11, porque habla algo acerca del alma. 11:29, y dice: llevad mi yugo, aquí está hablando Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Wow. En el antiguo pacto, Jehová, Dios Padre, habla al pueblo y les dice que consideren, que vuelvan a la senda antigua, que busquen el camino antiguo para que haya descanso del alma o salvación del alma. Jesús viene y nos aconseja a enyugarnos a Él, ¿verdad? Porque el yugo de Él es ligero, para que también haya descanso para vuestras almas. La preocupación del Padre es la preocupación del Hijo, nuestra alma. Mi amada iglesia, no nos preocupemos tanto por el cuerpo, aunque la palabra dice que debe ser cuerpo, alma y espíritu. Pero mucha gente le da más énfasis al cuerpo que al alma. El espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios. El espíritu no va a ir al infierno. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del aliento de vida. Pero el alma, esa solamente tiene dos caminos. El camino que Dios Padre desea, el camino que Dios Hijo desea, el camino que el Espíritu Santo guía, que es el reino de los cielos, y el camino que Satanás quiere. Satanás quiere que nuestra alma vaya al infierno. Ahora sí lo tengo. Satanás quiere que nuestra alma se vaya al infierno. Y dice ahí el rotulito que pusimos hoy: si Dios es primero, todo llega. ¿Y por qué eso? Porque a nosotros como iglesia se nos olvidó ya el orden de las prioridades, ¿verdad? Ya se nos olvidó Mateo 6:33, por ejemplo. Ya se nos olvidó. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un orden de prioridades cuya respuesta también es automática, como aquella de que mi vida le pertenece a Cristo. Si yo le digo a usted, le pregunto a usted, iglesia, ¿qué es lo primero en su vida? ¿Qué contesta usted? Dios. Y es mentira. Es mentira, iglesia, porque Dios no es lo primero en tu vida, ni en la mía. Entonces mentimos, se nos olvida ese orden de prioridades, que es un orden hermoso que hemos visto muchas veces. Está Dios. Dios primero, amén. Vamos a hacerlo así en 2 minutos para seguir con la prédica. Y después de Dios, ¿quién está? Yo. Muy bien, vamos bien, muy bien. ¿Eh? Y después de yo, ¿quién está? La esposa o el esposo. Ese es el orden de prioridad bíblico. No antojadizo, no el que yo quiero que me antoje, no es bíblico. Después de mi esposo o mi esposa, ¿quién está? Mis hijos. Después de mis hijos, ¿quién está? Trabajo. Lo que le quiero dar a entender es que nos olvidamos de este orden de prioridades. Y a veces imponemos órdenes de prioridades de nosotros, inventados. Y muchas veces nos ponemos nosotros de últimos. Yo puestamente, hágame el orden de prioridades, y pone a Dios, y pone al hermano, a la esposa, o al hijo, a la mamá, al papá, y él se pone de último. Yo le digo, qué carga, le voy a aplaudir por ponerse de último. Si usted está largo de Dios, todo lo que está ahí en el centro está hecho un desastre. Porque para que todo esté bien, Dios debe ser primero para que todo encaje. Amén. Pero como no ponemos a Dios de primero, entonces todos los demás para abajo son
desorden. Pero si verdaderamente yo digo, Dios está en primer lugar en mi vida, entonces cuando Dios me da un mandato bíblico, yo digo, sí, Señor, como tú digas. Y ya yo di una enseñanza acerca de devolverse, y sé que Monte Sión no es, y le he enseñado, no es una congregación que se adelanta, no es una congregación que va con el boom de la vida, no es una congregación que va, no, Monte Sión es una de las congregaciones que retrocede, o debiera retroceder, aunque el mundo está envolviendo al ser humano, a la iglesia, el mundo lo está envolviendo. Lo hablábamos el domingo, que lo primero que Dios lo primero que el faraón le dio al pueblo, que Dios reclamaba, fue trabajo, y con el trabajo lo apartó de Dios. Así de simple. No se sienta usted muy halagado porque tiene mucho trabajo, porque eso lo está apartando de Dios. Si usted y yo ponemos a Dios en primer lugar, todo va a encajar. Y cuando Él nos da un mandato, hoy nos dice que debemos de buscar la senda antigua. Jesús nos dice que debemos enyugarnos con Él, caminar con Él. ¿Quién es nuestro Salvador? Tiene nombre que es sobre todo nombre, es Jesús. Y no hay en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ningún otro nombre en el cual pueda haber salvación, solo en Él. Amén. Entonces nuestro objetivo número uno, mientras estemos en este pellejo, en esta carne, es luchar contra ella, negárnosla, tomar la cruz y seguirlo a Él, que es nuestro Salvador. Únicamente. A mí no me va a salvar nada más que Él. El trabajo lo que hace es apartarme de Él. Nada más. Mis ideas, mis ideales, lo que hace son apartarme de Él. Si Dios nunca va a estar de primero, nada va a encajar. La palabra de Dios nunca va a hacer rema en mi vida si Dios no es el primero. Los mandamientos de Dios escritos en la Biblia nunca los voy a entender si Dios no está de primero. Amén. Yo no sé si sabías que la iglesia tiene 5 propósitos. Y es lo que quiero que vayamos viendo poco a poco, cuáles son los propósitos de la iglesia, que fueron establecidos por Jesucristo. 5 propósitos. ¿Qué significa la palabra propósito? Alguien que me ayude a predicar esta noche. Una meta, escuché por ahí que el propósito es una meta. ¿Alguien más? ¿Qué es propósito? Nadie más sabe. ¿Perdón? ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Ah? Ser salvo. Dios se propuso que nosotros fuéramos salvos. Propósito, la palabra propósito es algo que nos proponemos nosotros cumplir, no que otro se propone con nosotros. Amén. Una meta es un propósito. Yo me propongo que voy a ser licenciado. Amén. Y empiezo a cumplir esa meta hasta que soy. Ahora, lo que decía la hermana, hay propósito que Dios tiene con nosotros. Pero no que Dios va a cumplirlo en nosotros, sino que Dios nos da el propósito que Él quiere para que nosotros lo cumplamos en nuestra vida. El propósito de nosotros, como dijo Roxinia, el propósito de Dios para nosotros es que seamos salvos. Pero ¿quién se salva? ¿Nosotros o Dios nos salva? No. Nosotros tenemos que salvarnos. Ya Dios nos dio la salvación. Y viene la pregunta famosa, ¿se pierde la salvación? No. Nos perdemos nosotros. La salvación ya está. La salvación es Jesucristo. Pero muchos nos perdemos.
Muchos vamos a llegar allá a la presencia de Él y nos va a decir: ¿quién es usted? La frase que no queremos escuchar: no te conozco. Apártese de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Pero en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero no lo conozco. Porque los propósitos, los 5, creo que son 5 o más, los propósitos que Dios, que Cristo estableció para la iglesia, no se están cumpliendo. No se están cumpliendo en nuestra vida. Nos hemos olvidado, o quizás no sabemos que sí, ni siquiera sabemos cuáles son los propósitos. El problema de muchas iglesias, y recuerde que cuando decimos la palabra iglesia se refiere a nosotros. Porque la iglesia no es Monte Sión. La iglesia somos cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Entonces, cuando muchas veces oímos iglesia y lo relacionamos con el templo, no. La iglesia somos nosotros. Entonces, cuando digo, el problema de muchas iglesias no es falta de recursos, sino falta de dirección divina. Muchos intentan innovar la iglesia, pero Jesús nunca pidió creatividad. Jesús pidió y sigue pidiendo obediencia. Ese es el único requisito que veo yo. La iglesia no necesita nuevos propósitos, necesita volver a los originales. La iglesia necesita volver a la senda antigua. La iglesia necesita volver al primer amor. Y hermano Eddie, lo tenemos claro. Pero ¿por qué no volvemos? ¿Qué nos impide retroceder? ¿Tiene más fuerza el mundo y sus pasiones? ¿Tiene más fuerza el mundo que la sangre de Cristo? ¿Tiene más fuerza el dinero? ¿Tiene más fuerza el placer egocéntrico? El darme placer yo, antes de entregarme verdaderamente a Cristo como iglesia. Yo digo, el trabajo, el empleo, está bien porque yo no puedo pagarles un salario. Pero a veces como que nos extralimitamos con el trabajo. A veces podemos decir no y decimos sí. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener un balance en eso. No solo de pan vive el hombre, contestó Jesús a Satanás, sino de toda palabra que sale de boca de mi Padre. No solo de pan, no solo de lujos, no solo de vivir mejor. Entre mejor vivimos, más nos apartamos de la presencia de Dios. La iglesia no necesita propósitos, necesita volver a los originales. Como digo desde atrás, al primer amor. Tengo contra ti. ¿Me cuentan para reírme? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo digo esto sin temor a equivocarme, amada iglesia. Quizá muchos ni siquiera sabemos cuál es el primer amor, porque no hemos estado ahí. Siempre hemos sido tibios, aunque tengamos 20, 30, 40 años de evangelio. No conocemos todavía el amor. Entonces no podemos ir a buscar algo que no hemos perdido. Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es? ¿Qué es el primer amor? Muchos ni siquiera han llegado al primer amor, perdón. Hemos llegado al primer amor. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar?
No tenemos nada que buscar porque todavía no hemos llegado. ¿Será esa la respuesta, dijo Eddie? ¿Será la respuesta esa que ni siquiera he tenido yo un primer amor? ¿Ni siquiera me he enamorado una vez siquiera de Cristo? Como para dejar todo botado. Como cuando un hombre se enamora de una mujer, está dispuesto a dejarlo todo por esa mujer. Y después no hay donde ponerla, en todo lado le estorba. Pero cuando es el primer amor, naturalmente hablando, el hombre o la mujer hacen lo que sea. Les prohíben papá y mamá verse y se ven a escondidas. No importa si lo leñatean o lo pellizcan, pero se ven. Amén. Cuando hay un primer amor, no importa que llueva, no importa que se enoje aquel, no importa que se enoje aquella. Yo voy al culto a alabar a Dios. Pero si no conozco, si no he estado enamorado, nada me motiva para ir a buscar, a retroceder. Mateo 22, Jesús habla de amar a Dios. Esta es la base bíblica de los 5 propósitos. Amarás al Señor tu Dios, como dice lo siguiente, con todas las fuerzas de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón. ¿Ah? Después Mateo 26, 19 dice, id y haced discípulos, la gran comisión. O sea, estoy dando nada más la base bíblica. La base bíblica de estos 5 propósitos de los cuales quiero enseñar a la iglesia. Y después la tercera base es, y perseveraban en la doctrina, en la comunión. Hechos, capítulo 2, versos 42 y siguientes. Entonces, esta es la base bíblica para los 5 propósitos, y está en Mateo 22, 37, 40, en Mateo 28, 19, 20, y en Hechos 2, 42, 47. Dice Mateo 22, amarás al Señor tu Dios, y usted sabe lo que sigue. Si Dios es primero, todo encaja. Este primer gran mandamiento, que también está en Marcos 12:30, cuando el Señor dice, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y a Él amarás con toda la fuerza de tu corazón. Aleluya. Oiga ese mandamiento, amada iglesia. La pregunta del Espíritu Santo para la iglesia: ¿amas a Dios con todas las fuerzas de tu corazón? Contéstate. No lo amamos. No lo amamos. Porque es con todo. El primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma, de tu mente y de tu cuerpo. Wow. Si no hubiera sido el sacrificio de Cristo, amados, no estuviéramos reunidos acá. Pero el Espíritu Santo pone personas a recordarte, iglesia, a recordarnos que si no empezamos a amar a Dios como dice el mandamiento, no vamos a tener un primer amor que ir a buscar, no vamos a tener un alma que salvar, porque si no vamos a Dios, quiere decir que hay otros amores. A veces decimos amar a una persona y tenemos otros amores. O sea, somos unos traidores. Somos traidores, naturalmente hablando. Pero para eso hay remedio, es arrepentirse, salir de ahí. Pero si Dios nos ve como ramera, como dice la Biblia, porque la Biblia dice que Dios al que dice que lo ama y no lo ama, lo ve como ramera. Y lo pone como ramera. Ramera es una prostituta que anda de hombre en hombre. La iglesia, nosotros, es tiempo de que aprendamos, que comencemos a amar a Dios, como dice la Escritura.
para poder cumplir estos 5 propósitos o empezar a entrar en ellos. Para poder decir, sí, Dios es primero, todo va a encajar. Pero ¿por qué nuestra vida es un desorden espiritual? No hay amor en el servicio. No hay amor en las cosas de Él. Todo lo estamos haciendo a la pura carrera. Porque Dios no está de primero. Y así como refleja en la iglesia, refleja en tu casa también. Porque si Dios no está primero en la congregación, no está primero en tu casa, ni está primero en tu trabajo. Y entonces todo es un desorden, dijo Carmencita. Cuando Dios está primero, yo primero me levanto a orar sin falta. Pero muchos ni oramos. Muchos ni oramos. Se sienten el mensaje. No está orando, simplemente puso un mensaje. Debemos de buscarlo a Él. Le demos sus principios para que los lea. Porque son 2 declaraciones de Jesús y un solo diseño. 5 propósitos eternos. 1. El diseño original de la iglesia. 1. El primer diseño o el primer propósito es adoración. Adoración. Una palabra que encierra, y escribiendo esta prédica, por fin descubrí Juan 4:23, y todavía Dios hoy sigue en eso. ¿Sabe qué dice Juan 4:23? La hora es, y la hora ha llegado, en que mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dura nuestra adoración a Dios? 5 minutos. Cuando estamos ministrando, cuando estamos siendo ministrados. ¿Cuánto dura la adoración a Dios? Es un principio, es un propósito de los 5, la adoración. Dios primero siempre. Siempre. Y adorar a Dios no es postrarse a llorar. Adorar a Dios no es ahí tirarse de panza como lo hace el pastor muchas veces. Quizás, ¿qué estará pensando el pastor cuando está ahí tirado? Nadie sabe, solo el pastor y Dios. Al rato el pastor está pensando en la querida si tuviera. O está tirado ahí pensando en las deudas. O está tirado ahí pensando en el trabajo. Pensando en el aumento de salario. Pensando, ¿qué estará pensando? Quizás lo menos que está haciendo el pastor es adorando a Dios. Porque eso no es adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que le obedezca. Gente que diga, henme aquí. Gente que cumpla, hombres y mujeres, que cumplan que Dios es primero siempre. ¿Cuándo? Siempre. Dios es primero siempre. Eso te convierte en un adorador. Si no es así, Dios sigue buscando adoradores. Y lo seguirá haciendo. Dios seguirá buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué Jesús dijo eso y Juan lo escribió? Porque desde las sendas antiguas, desde los tiempos de Jehová, vemos lo que Él pide. Devuélvase. Devuélvase. Yo me imagino que, yo no sé a quién podía Dios anhelar. A Enoc. Me imagino que Enoc era un adorador. Me imagino que Abraham era un adorador. Me imagino que Josué era un adorador.
Me imagino que Moisés era un adorador de tal manera que cuando venía del monte de adorar a Dios, tenía que taparse el rostro. Porque era tal la presencia que el pueblo no podía resistir esa presencia. Entonces cuando Dios dice, vuélvese, vaya, busque la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Dios primero, siempre. Grabes esto y escríbalo en su corazón. Dios primero, siempre. No es a veces, es siempre. Hermano, tal cosa. No, hermano, gracias, tengo culto. Hermana, tal cosa. No, gracias, tengo culto. No, gracias, tengo. Yo he escuchado con mis oídos, no voy al culto. Bueno, me dan ganas de llorar. Yo digo, ¿y Dios? Y eso que yo no, como pastor, yo no gano ni pierdo con que usted venga o no venga. Igual yo predico a 2, a 3, a 30, a 40, a 50 o a 100. Igual predico. Yo soy de los pastores que no necesita un estadio lleno para predicar la verdad. Pero a veces hay cosas que ponemos, excusas que dan miedo. Yo digo, ¿cómo decimos que adoramos a Dios? ¿O cómo hacemos pantalla de adorador si a la mínima le decimos a Dios, tome? ¿Qué le estoy dando? ¿A quién? A Dios. Porque con lo mínimo, cualquier cosa, Dios deja de ser primero. Entonces lo demás no encaja. Todo se hace un reguero y yo, es que usted no ha notado. Pero póngale atención a su vida. Póngale atención. Transcriba su vida, sus momentos. ¿Por qué vinieron los enredos? ¿Por qué se enredó el asunto? Porque dejé de poner a Dios en primer lugar. Así. Y entonces digo, wow, debiera asustarme y decir, esto no vuelve a pasar. Sin embargo, al ratito vuelve a pasar. Porque el mundo va envolviendo a la iglesia, el mundo va dando vuelta, el mundo no para. A los que estudian esos sociales o ciencias, la traslación y la rotación. Para el examen vamos a fallar esa pregunta. Ciencias, ¿verdad? El planeta Tierra dura 24 horas rotando o trasladando en rotación alrededor del Sol. Y dura 300, no sé cuántos días de la traslación que es para allá. Y los dos movimientos van a la vez. El planeta no se detiene. El mundo sigue girando. El mundo se sigue trasladando. El mundo no se va a detener. La Biblia dice que una vez se detuvo, pero así está escrito porque en ese tiempo no habían aparatos, no había nada que dijeran. Lo que se detuvo fue el tiempo, no la tierra. Lo que Dios detuvo fue el tiempo para que se ganara esa guerra. Y ya los científicos descubrieron. Por eso es el año bisiesto. Por eso es que metieron unas horas más para completar. Pero el mundo no se detiene. Pero el Hijo de Dios sí se detiene. El Hijo de Dios debiera detenerse para poner a Dios en primer lugar. No mirar como el mundo, no caminar como el mundo, sino detenerse y decir, yo soy un adorador. ¿Cuántos somos adoradores? Yo soy un adorador porque yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo soy un adorador porque yo obedezco lo que la palabra de Dios dice. No lo que aquel me dijo, no lo que aquel otro dice, no lo que a mí me conviene. Yo sé que Jesús puso, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca hombres y mujeres que lo pongan en primer lugar. ¿Cuándo? Siempre. Dios, sí, Dios primero, siempre. Siempre. Por encima de nuestros hijos,
por encima de nuestra familia, por encima de nuestra mamá, por encima de nuestro papá, por encima de lo que más quiero hacer yo en esta vida, Dios siempre. Y no usar esa frase de Dios sabe, el de arriba conoce, el colocho sabe. Hasta el respeto le faltan a Dios con esas frases. No, dígase, sí, Dios sabe que soy un desobediente. Dios sabe que ¿qué? Correcto. Dios sabe. Eso es lo que sí tengo que decir. Y pedir perdón a Dios. Decirle a Dios, perdóname. Y ayúdame a ponerte en primer lugar, a ponerte sobre todas las cosas. Pero ¿sabe cuándo Dios está en primer lugar? Cuando se te enferma un hijo. Ahí sí, ay Dios, ay Diosito, ay. ¿Ya para qué? Cuando tu mamá está muy enferma, no es por usted, Lorena, por mí. La mía también. Ay Dios, ahora sí, Dios, tú eres todo, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Yo sé que tú puedes. ¿Ya para qué? Claro, la gran misericordia de Dios nos va a alcanzar. Porque Él es grande y misericordioso. Pero no crea que pasa por alto las veces que lo has dejado en visto. Las veces que lo has dejado esperando. Porque Dios te espera todos los cultos aquí. Dios te espera los lunes. Dios te espera los jueves. Dios te espera los domingos. Dios te espera a las actividades de los sábados. Y no crean que Él se va a olvidar de que los haces. Por eso, quizá la respuesta va a ser, no te conozco. Yo no quiero, personalmente hablando, yo no quiero escuchar esa respuesta de parte de Dios para mí. Pero si ni siquiera sé adorarlo, y lloramos con la canción, como dice, solo déjenme adorar. Así, o déjenme cantar, que así lo hago yo. ¿Han oído ese canto del finado Melgares, verdad? ¿O no? No, bueno, así dice que yo sé cantar. Pero hasta que lloramos con esos cantos. Pero eso no es adoración, iglesia. Adoración es obediencia. Adoración es Dios primero, siempre. Adoración no es música, es rendición total. No es la música. No es que me pongo la mejor gala para cantarle a Él y ser famoso y que me vean en las fotos ahí. Sáquenme una foto ahí. No es música, es rendición total. ¿Y qué es rendición total? Vuelvo a Dios primero. Sí. Me rindo a ti, Señor, en obediencia. Señor, yo no quiero hacer esto, pero ayúdame. Señor, tú sabes, tú conoces, Señor, que primero está esto, que primero está aquello. Y vuelvo al orden de prioridades. La iglesia está de último. Está de último. Está de última. Pero si Dios está de primero, Dios te va a dar el tiempo para venir a la iglesia. Para hacer iglesia. Para congregarte. Pero está de última en el orden. Lo repito, el orden: Dios, yo, esposa, hijos, madre, padre, empleo, ministerio y trabajo. El ministerio y iglesia. Está de último. El ministerio y la iglesia están de último. Pero si primero está Dios, todo va a encajar. Si primero está Dios, yo voy a estar pegadito a Él, voy a estar lleno de Dios. Amén. Y un esposo lleno de Dios llena a la esposa y a los hijos de Dios. Amén. Un esposo lleno de Dios
tiene empleo para sustentar a su esposa y a sus hijos. No para que su esposa ande trabajando, porque eso no es bíblico. Es antibíblico. El hombre debe de proveer todo en su hogar. Si no, ¿para qué se casó? Un hombre lleno de Dios tiene para sustentar y ayudar a sus padres también. Pero primero está la esposa, los hijos. Bíblicamente hablando, primero Dios. Eso es adoración. No es venir 5 minutos a llorar aquí. Adoración es obedecer a Dios, tener a Dios en primer lugar. No es música, no es lo que cantamos. Solo déjenme adorarle, que así lo hago yo. Y lloro con la canción. Y después decimos, gracias por la presencia. Sí, claro, hay presencia de Dios. Porque Él la prometió en este lugar. Y esa promesa la ha cumplido siempre. El domingo llegaron visitas. La madre espiritual mía, el hijo y otra familia. Y todos después conseguimos en el lugar de almuerzo. Ni me invitaron ni los invité. No tengo tanta plata para invitar a tantos. Ni soy el preferido de ellos para que me invitaran. Coincidimos y ¿sabe de qué hablaban? De la presencia. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Y la presencia no es cuánto le adoré cantando, no es música. Es que yo me entregué totalmente, entonces vine y me subí aquí o estuve abajo y empecé a adorarlo, y con esa adoración, con obediencia. Porque no hay adoración con desobediencia, no hay. Adoración con desobediencia es un chaca, 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 chaca. Danza sin obediencia no es nada. Para agarrar a Lucía aquí que la tengo de frente. Soy un desobediente en XXXX cosas, pero soy un gran adorador. Falso total. Bíblicamente, falso total. ¿Y por qué no le adoro ahí en la silla muchas veces? Porque estoy en desobediencia. No puedo entrar en adoración en desobediencia. Él no lo va a permitir, iglesia, Él no lo va a permitir. Yo lo he comprobado conmigo mismo. Y le he dicho, déjenme entrar. Y dice, no, así no entras. Por eso yo le he dicho, Isaías 1:18, amada iglesia, como consejo se lo doy, tómelo. Esté todos los días a cuentas con Él, para que cuando entremos por esas puertas podamos ser instrumentos convertidos en adoración para Dios. Amén. Ya se me fue el tiempo. Qué pereza, ¿verdad? Muy rápido. Y quizás a usted no le guste el tema. Quizás usted diga, es que el pastor hila muy delgado. Es que no es el pastor. Es que es el Espíritu Santo que quiere que tu alma se salve. Es que es Dios que quiere que tu alma se salve. Es que es Cristo que quiere que tu alma se salve. Tenemos 3 atrás del alma de nosotros. El único que no quiere que se salve su alma es usted. Está muy tranquilo. Ay, pero ya lo viera allá en el infierno gritando. Porque iglesia, si no hay salvación hay infierno. Si no hay salvación hay infierno. Si no hay reino de los cielos hay carbón encendido. Si no hay cielo nuevo y tierra nueva, hay lago de fuego. Solo 2 cosas, no hay término medio. Crudamente, la verdad. Ahora, ¿a cuál queremos ir? ¿A cuál? ¿Por qué no nos enfocamos en obedecer a Dios? ¿Por qué no nos enfocamos en poner a Dios en primer lugar? Y se terminaron los problemas. ¿Por qué no oramos la oración del Padre Nuestro? Cuando Lice enseñó aquí y se me grabó y ya yo lo tenía, Lice me lo copió espiritualmente hablando.
Me lo confirmó el Espíritu Santo a través tuyo. Porque la pregunta era, ¿qué tan bien lo estoy haciendo? ¿Te acuerdas? Ella dijo, yo me pregunto. No, ella, yo me pregunto. Ella decía, yo me pregunto, ¿qué tan bien lo estoy haciendo para Él? ¿Te has preguntado eso? ¿Has hecho un acto en el camino? Enciérrate en tu habitación con Él y pregúntale, Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cuál sería la respuesta? No, Carmencita, que sincera. Sí, yo creo que a mí también me va a decir que no. Me falta mucho, pero lo sé, lo reconozco, pero no hago nada. Sigo más bien con puntos negativos. Y la mentira del diablo, entonces ¿para qué tanta cosa? Me voy, váyase y si no va a otra iglesia donde lo reformen, el Espíritu Santo, ya se va para el infierno. Pero si no va a poder llegar a decir que yo no le dije. No poder llegar a decir, es que el pastor me engañó. No. Lo menos que usted puede abrir la boca es contra el pastor. Porque usted me puede señalar a mí de pecador si quiere. De malhumorado, cuando me hace así por detrás, que vengo parado de uñas. Pero usted no sabe cómo vengo. He tenido esta semana tremenda, gloria a Dios. Pero aquí estoy parado sirviéndole a Él. No puedes decirle ni a Satanás, ni a Dios, que fue culpa mía. Cuando Él te diga, no lo conozco, es que el pastor me dijo. Sí, el pastor le dijo lo que yo le dije al pastor que dijera. Y usted no puso atención. Y usted sabía, y usted reconocía, pero seguía en lo mismo. Seguía poniendo a Dios quién sabe a dónde. Pero no está en primero. ¿O sí? Dígame, levante su mano, pastor, usted está equivocado. Dios está en primero. Y yo le dije, dígame, levante la mano. Ni uno. Levante la mano, dígame, pastor, yo tengo a Dios en primer lugar. Y yo diré, porque conozco tu vida. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde está Dios? No se consuele con sus pensamientos. Consuélese con la palabra viva y eficaz. Consuélese en ella y retroceda. No sé si a buscar el primer amor que nunca has tenido, o no sé si enamorarte de Dios. Porque Dios pide, vuelvan a la senda antigua. Y la respuesta fue, no volveremos. ¿Cuál es la respuesta hoy tuya, iglesia? ¿Ah? ¿Cuál será la respuesta de la iglesia? ¿Qué estará pensando? ¿Qué puso el enemigo en su mente ahorita? ¿Que el pastor está equivocado? Le estoy hablando con la Biblia. Yo no estoy diciendo cosas mías, es Biblia lo que estoy hablando. Y si tu iglesia no retrocedes o no te enamoras porque no tienes ningún primer amor que ir a buscar, porque ni siquiera lo has amado, ni siquiera lo conoces como has venido hablando del Espíritu Santo. Si estamos puro esperando que sucedan desgracias en nuestros hogares, para empezar a decir, de oídas que he oído, mas ahora te conozco. No podemos ser Job, porque ya tenemos un maestro. Tenemos a Jesucristo el Rey, que Él vino como tú y como yo, como hombre, y caminó sobre esta tierra y nos demostró que como seres humanos podemos vencer. ¿Cuánto lo creen? Por eso quedó escrito que con Él somos más que vencedores. ¿Saben qué significa esa frase, más que vencedores? Que somos triunfadores, que somos conquistadores del reino. Pero si seguimos, iglesia, siendo mediocres, el infierno es el destino tuyo y mío si siguiera ese camino. Solo hay dos, y lo repito para terminar hoy.
Y ahora me verán hasta entre no sé cuánto aquí. Diga, se nos concedió. Para poder terminar esos 5 propósitos, no sé cuándo, pero volveré. Pero recuerde esto: Dios en primer lugar, siempre. En el momento, y le decía lo de Lisette de la oración del Padre Nuestro, cuando llegamos a decir, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Esa frase no cabe en nuestra oración todavía, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Seguimos haciendo la voluntad de nosotros. Y eso, iglesia, eso nos lleva al infierno. Yo tengo que decírselo viéndolo hacia los ojos. Yo sé que Dios es misericordioso, grande en misericordia, grande en la bondad. Y repito esto: el pecado no te va a quitar la salvación si te arrepientes. Pero el no obedecer a Dios, el no tener a Dios en primer lugar siempre, eso sí te quita la salvación. Y vea ese montón que habla la Biblia: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Amén. Vamos a pedir una ofrenda al Señor si quiere. No es para mí, es para el rey. Para que sea bien fuerte, para el que vive, para el que reina.